Bienvenidos a un nuevo episodio de Vía Tecnológica aquí en BTV Canal 32. Como ya es costumbre, me acompañan Nicole Sención y Jesús Sánchez y los temas, como también ha sido costumbre en las últimas semanas, están muy calientes. Con cada semana que pasan yo diría que se ponen peor. ¿Qué ustedes dicen? Hola audiencia, feliz y navideña aquí con ustedes como en cada episodio. Yo pienso que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, los temas están, óyeme, como el apagón, así mismo de intenso. Bueno, entre los apagones y el tránsito tenemos demasiado y realmente es algo que nos tiene con el estrés a millón. Los que no sufrimos de la presión vamos a terminar sufriendo. Entonces, lamentable el caso. Señor, hay que cogerlo suave, hay que entrar en modo zen, porque de lo contrario, te pasa el rolo la vida y todo sigue igual. Y se queda el tapón como que no es con él y lo demás así mismo, como Johnny Walker tan campante. Eso es correcto. Realmente tenemos que hacer el esfuerzo de tomarlo más suave porque al final nosotros no tenemos la solución en las manos. Pero sí lo podemos discutir y por eso iniciamos Actualidad Tecnológica. Hablando precisamente del apagón, que fue histórico. Si bien es cierto que aquí en República Dominicana es común que la luz se vaya, definitivamente no es tan común que sea un apagón nacional y que dure todo el tiempo que duró. Y sobre todo, lo que no ayuda es la falta de información clara, porque como ocurre con estos casos, las especulaciones están a la orden del día. Se ha hablado de sabotajes, se ha hablado de errores manuales, de errores humanos, y todo eso lo único que hace es confundir y dar pie a muchas teorías de conspiración. Que no son tan conspirativas esas teorías, porque realmente si hay un sistema SCADA expuesto en una red, cualquier persona con un conocimiento mínimo de ataque de informático puede traerlo abajo. Eso me hace recordar los que hemos visto la película Matrix Reloaded, el ataque que hace Trinity, en el cual ella busca cuáles son los puertos que están abiertos para vulnerar el sistema SCADA y que hace un apagón masivo. Eso podría decirse que se replicó aquí, pero versión plátano RD. Para que el público tenga una idea acabada de lo que es SCADA, vamos a decirles lo que es, porque esas son siglas, si no me equivoco. Sí, que eso es supervisión, control y adquisición de datos. Esos son los sistemas informáticos que se encargan de hacer un censo, estadísticas, control de instrumentación, cuando se abre un switch o digamos que una seccionadora, como el tema del dichoso apagón del aeropuerto, que no querían decir lo que es una seccionadora, simplemente es un interruptor, un conmutador, para cambiar de un circuito a otro y cosas así. Pero todo eso de manera automática, programado por un sistema informático. Pues la verdad yo pienso que el problema aquí es técnico, no es técnico, es ciertamente narrativo, como hemos conversado en programas anteriores. Hay una situación que no se quiere hablar con claridad y se entiende. Probablemente a lo mejor ni siquiera se sabe con exactitud cuál es el problema y hay que dar el tiempo a que se investigue. Pero ayudaría mucho, tranquilizaría mucho, nos ayudaría a conservar la confianza que a veces se desmorona en situaciones como esta. Porque un apagón nacional no es exactamente algo como no solamente común, sino que ya hemos pasado la vida entera luchando con apagones en República Dominicana, pero pasamos de una crisis permanente y constante a un estado como de bienestar en ese sentido, como inclusive a asumir que ya no se va a ir la luz, pero mucho menos que se va a ir de manera nacional. Entonces, el nivel de desinformación no solamente crea incertidumbre, sino teoría de conspiración y no aparece un comunicado oficial que sea creíble. Por eso digo que el problema no es técnico, sino narrativo. Aparecen ideas e informaciones que no sé, que fue aquí, que fue allá, que fue esto, que fue lo otro, pero nada que tú puedas decir, bueno, esto es convincente. Es una información que realmente yo la puedo comprar, la puedo asumir como un hecho real. Y creo que esa es la parte que quizá a lo mejor queremos los ciudadanos que nos quede, como podemos confiar en que la información que estamos recibiendo tiene sentido. Nos sentimos a gusto porque tiene de alguna manera respaldo. En efecto, si nos fijamos, ese apagón del aeropuerto fue en septiembre y todavía, como quien dice, no hay una información clara de qué fue exactamente lo que pasó. Se quedó en el tema de la seccionadora, como mencionó Jesús, y también en esa ocasión hubo muchas teorías de conspiración que salieron, mucha especulación,
y nada de eso se ha aclarado realmente. Y se queda la duda en el aire de qué habrá pasado realmente. Y es por eso que ves que hay personas que mencionan la posibilidad de un sabotaje y también la posibilidad de un hackeo de, como ya menciona Jesús, una persona que quizás o alguna entidad que se haya introducido en los sistemas y haya estado haciendo cosas para demostrar que puede, que tiene un poderío que quizás no conocemos. O sea, realmente aquí no se sabe lo que pasó. Pero además de esa parte de la comunicación transparente que mencionas, Nicole, está un tema de contingencia. Tanto en la ocasión del apagón del aeropuerto como en esta ocasión de este apagón nacional, se vio que no hay planes de contingencia. Y quizás el mejor ejemplo de eso lo vimos con lo que sucedió con los pasajeros del metro. Miren, en aquella ocasión yo mencioné lo que voy a reiterar, y creo que ustedes estuvieron de acuerdo conmigo, que el plan de contingencia, que no hay plan de contingencia. Esa es la problemática que vemos que se repite. Incluso algunas personas asumen que lo que pasó es un ensayo de un supuesto reseteo que va a ocurrir en el futuro con intenciones globales. Entonces son de las teorías que yo no puedo decir que son teorías de conspiración o que son inciertas, porque no tengo mayor información que lo que se dice. Pero podría cualquiera asumir que es un hecho real, que es una especie de ensayo para lo que nos espera. Y es ahí que la información oficial, una narrativa clara, convincente, precisa, sustentada, nos ayuda a que todas esas versiones que circulan se queden en ese estado. Son versiones porque hay información oficial clara, contundente, precisa, que ayude no solamente a generar o a mantener la confianza, a que el estrés no haya que medicarse para él, en Jesús, sino que podamos seguir en paz. Hubo un apagón, esta es la situación que ocurre. Imagínate. Mira, yo voy un poco más lejos con todo eso, porque como mencionó Rocío hace poco, los temas que pasaron con el aeropuerto coincidieron con un sinnúmero de hechos que, si tú comienzas a concatenar variables, tiene, digamos que, el sentimiento, el sentir, el feeling de que fue un ataque coordinado y nadie dice nada. Entonces lo peor de todo esto es que nadie lo desmiente, pero tampoco nadie lo afirma, lo dejan en duda. Lo mismo está pasando con esto del apagón, porque nadie dice técnicamente, no, eso fue tal cosa. Siempre fulano comunica una cosa, otro comunica otra, después sale el don Marrancini diciendo otra cosa, y al final de cuentas, entre todo ese murmullo, se pierde la verdad, y al final de cuentas, ¿qué tenemos? Nada. Mira, yo recomendaría, o mejor dicho, algo que se me ocurre, que en medio del apagón y la oscuridad necesitamos información que brille por su claridad. O sea, yo no sé realmente si eso es tan complicado de entenderse. ¿Tú crees que resulta muy complicado? Que necesitamos información que nos ilumine y que brille por su claridad. Yo creo que a veces hay que mirar hacia afuera, así como aquí nos gusta algunas veces tomar ideas de fuera, pues aquí también lo podemos hacer. Yo recuerdo que en una ocasión, me parece que fue el CERN en Suiza, que tuvo una situación, una anomalía, unos neutrinos que iban más rápido que la velocidad de la luz, algo que en teoría no es posible. Y eso causó en su momento mucha laraca. Ellos volvieron a hacer la prueba y decidieron, bueno, no que decidieron, observaron que eso realmente sí fue una anomalía y se explicaba por algo técnico y muy sencillo. Había un cable flojo. Y esa explicación da un poquito de risa, puede que suene hasta vergonzosa, pero ellos lo dijeron. Esto fue lo que pasó, para que no haya dudas, para que haya una explicación clara de por qué había pasado inicialmente que esos neutrinos iban tan rápido. Yo lo que quiero decir con esto es que por más absurda que pueda ser la explicación, no estoy diciendo que sea en el caso una explicación absurda lo que explique el apagón, pero en el caso del CERN sí lo fue, por muy absurda que sea la razón que haya motivado ese resultado, hay que decirla para que el público esté tranquilo y, como dices tú, Nicole, no solamente que esté tranquilo, sino que tenga una certeza de que no le están vendiendo lo que no es. ¿Tú te imaginas de que el CERN hubiese estado aquí, por los lados de Constanza? Bueno. Solamente lo digo de esa manera. Pero tomando en cuenta de ese apagoncito, ¿tú te imaginas de que esté operando ya el dichoso laboratorio de inteligencia artificial? Ahí está otro ejemplo de información poco clara.
Y algo que yo critico mucho en el tema de tecnología precisamente es eso, que a veces hacen anuncios y los hacen de una manera que luce algo trascendental, pero más que eso, luce como algo oficial. En el caso de ese laboratorio que mencionas, no tiene nada que ver con el gobierno, o por lo menos eso es lo que se ve de acuerdo a las noticias que se publicaron al respecto. Eso a mí me preocupa, porque si hablamos de que hay un laboratorio de inteligencia artificial en República Dominicana, ese es el tipo de anuncio que tú esperarías que viniera del gobierno, no de una entidad privada que además de todo se dedica a medicina genética. Mira, en el caso de ese laboratorio, yo pienso que puede ser una iniciativa que motorice algo, que movilice algo en el gobierno, que probablemente a lo mejor no es lo ideal que surja de una iniciativa privada, pero probablemente impulsa una toma de decisión de parte del gobierno. Bueno, en este caso se supone que debería estar como regente o contralor de ese proceso la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información, la OCTI, que no figura ahí, y no veo ningún funcionario de alto rango ahí en esa comitiva, lo cual está mal. Y es un tema que se creó una estrategia nacional de inteligencia artificial, la condenada ENIA esa, digamos que el papelito ese, el pasquín, que a final de cuentas, y me disculpan que lo diga de esa manera, pero es que todavía tenemos deficiencia con la parte matemática básica de quebrados y factorización y cosas así, y estamos hablando de inteligencia artificial, donde todavía no podemos reforzar ni siquiera el nivel primario. Por favor. La verdad, ese caso no lo podemos resolver, pero yo sí recomiendo que el gobierno tome acción al respecto, se documente, investigue de qué manera puede quizá a lo mejor generarse una alianza público-privada, se me ocurre una cosa así, porque definitivamente el gobierno tiende a ser, en todas partes del mundo, burocrático, complejo y lento. Una iniciativa privada puede que a lo mejor ayude a que cualquier cosa que se necesite en ese sentido, pues tome un camino y una curva de aprendizaje o de implementación más rápida. Quizá pueda hacer un tipo de colaboración, quizá ellos están simplemente, a lo mejor dando el primer paso para recorrer un camino que pues, podría ser en conjunto con el Estado, o sea, si se plantea. Yo no lo veo del todo mal ni descabellado en ese sentido. Si puede verse desde el punto de vista que a lo mejor esa iniciativa motiva a que el gobierno dé un paso, a que la OCDE se acerque y diga, ven acá fulano, ustedes, este grupo de personas, ¿cómo podemos colaborar? ¿De qué manera el gobierno puede intervenir para que esto se oficialice y que no se quede solamente en una iniciativa que no conocemos el alcance? Yo lo desconozco, pero que podría ser muy interesante. Hablando de alcance, de acuerdo a las notas que vi, porque se publicó en más de un medio, ellos dicen que esto puede tener incidencia en agricultura y en otros sectores más allá de salud, incluyendo el sector que tiene que ver con la administración pública. Eso es curioso, pero también es preocupante a partes iguales, porque es como decimos, un tipo de iniciativa como esta tiene que venir del gobierno. Y si fuese algo privado, debiera de ser una alianza público-privada, que es uno de los pilares que este gobierno desde el principio ha estado tratando de impulsar. Pero no se ve que sea ese esquema. Este definitivamente es un caso al que tenemos que seguirle la pista para ver hasta dónde llega. Y creo que definitivamente aquí tenemos que analizar un poco por qué este tipo de anuncios sucede cada cierto tiempo. Y muchos anuncios de este tipo usualmente se quedan en eso, en anuncios, no llegan a desarrollarse. Y eso también es motivo de curiosidad y de preocupación, porque no debe ser. Pero bien, vamos a una pausa, que Actualidad Tecnológica sigue con más. Los temas están sumamente calientes. Continuamos por aquí en Actualidad Tecnológica. Ustedes saben que se viene diciendo desde hace semanas que hay una burbuja en lo que es inteligencia artificial y que esa burbuja está a punto de estallar. Tenemos semanas viendo eso y con cada semana que pasa el tema se pone más intenso. Quizás ustedes conocen a una persona llamada Michael Burry, que se conoce como una persona visionaria en estos temas de mercado. Él es de los que dice que esta burbuja está a punto de estallar y lo dijo recientemente. También Jeff Bezos, y esto es quizás más curioso,
Jeff Bezos, el fundador de Amazon, es otro que dice que ciertamente esto es una burbuja y que cuando estallen las cosas se van a definir mejor y va a haber mayores beneficios. Ocurrió en estos días una situación que para mucha gente era el signo definitivo de este estallido de la burbuja, pero no fue así. SoftBank, esto es un conglomerado de inversiones japonés, decidió vender toda su participación en Nvidia por 5.81 mil millones de dólares. Eso fue un escándalo, pero no es tan sencillo como luce. A ver, jóvenes, ¿qué ustedes dicen? Mira, también a esa lista que acabas de mencionar, súmale que Bill Gates dijo que esto se parece a la burbuja de los .com. O sea, bastante feo el asunto. Y cuando un grupo tan poderoso como SoftBank decide desmontarse de la lancha, las banderas rojas saltan de una manera tal que me preocupa. Mira, es muy probable que ocurra una burbuja o que estemos a punto de que estalle la burbuja. Sin embargo, hay que ver que las proyecciones tienen también que considerar lo que pasó para evitar replicar. Si ya pasamos por la burbuja.com, antes habíamos pasado por la de las hipotecas subprime en el 2008. Yo creo que sería interesante porque no estamos hablando de personas que no tienen académicamente ningún tipo de background para poder considerar hechos del pasado que pueden ser a lo mejor replicados por falta de información, pero por exceso de información sería como algo, un sinsentido. Entonces, yo no descarto la posibilidad, y si ocurriera se va a perder mucho dinero, entre otras cosas que también se pueden perder. Pero la realidad es que para nosotros sería inevitable que ocurra, pero podemos ver que la inteligencia artificial está demandando vorazmente una cantidad de recursos incalculables. No quiere decir exactamente que se refleje ni en beneficios, ni en aplicaciones reales, ni en resultados tangibles. Es más probablemente lo que se habla, lo que se dice que se va a hacer y lo que se espera que es lo que se obtiene. Entonces es probable que estemos al punto de ver el estallido. Conectando con eso que mencionas, de que requiere de una cantidad de recursos impresionante, sobre todo dinero, precisamente por ahí viene el plot twist de este asunto de SoftBank. Ellos ciertamente se deshicieron de su inversión que tenían en Nvidia, pero no fue simplemente que se desencantaron de Nvidia, es que ellos van a utilizar esos recursos para invertirlos en OpenAI. O sea que caemos otra vez en inteligencia artificial. Significa entonces que SoftBank sigue apostando a la inteligencia artificial, específicamente apuesta a OpenAI, que como todos sabemos, se ha posicionado como el líder en todo este asunto del desarrollo de la tecnología. Y eso, en un sentido, podemos decir que le costó un poquito caro a SoftBank, porque si bien inicialmente la reacción de los mercados fue de temor, porque sabemos que los mercados son caprichosos, cuando se dieron cuenta de que la movida no era tan sencilla como aparentaba, entonces lo que pasó fue que las acciones de SoftBank empezaron a bajar. Bajaron entre un 6 y un 10%. Probablemente la movida no salió como ellos esperaban. No, es que yo simplemente pienso que ellos no lo hicieron con la finalidad de meter al mercado en pánico. Simplemente lo hicieron porque querían hacer una inversión mayor en OpenAI. Ellos quizás no lo calcularon así. Pues probablemente la interpretación y la lectura que se hizo de ese movimiento fue errada. Un error de cálculo. Que no quiere decir de ninguna manera que no exista una posibilidad de que una burbuja explote. O sea, son dos cosas completamente distintas. No, claro que no. Pero definitivamente no era lo que se pensaba de que esta movida de SoftBank significaba inmediatamente que eso iba a ocurrir. Como ya mencioné, los mercados son caprichosos y ahí se vio que realmente sí lo son. Eso fue un error de cálculo terrible. Incluso, si nos ponemos a analizar cómo la carrera por la IA ha salvado el pellejo de muchas compañías, comenzando por Intel, que Intel se vio feo con el tema del lote de procesadores que salieron con defecto de fábrica. También el impulso de nuevas arquitecturas de procesadores como la RISC-V, pero que ahí se armó un lío que tuvo que el gobierno de Estados Unidos hacer la ley de semiconductores. No sé si ustedes recuerdan, claro. Porque las especificaciones de RISC-V estaban abiertas. ¿Qué hizo China? Venga para acá. No tenían royalty ni nada por el estilo. No podían utilizar las especificaciones de ARM porque ¿quién es el regente de ARM?
NVIDIA. Entonces ahí es que está el detalle. Es un tema complicado porque ahí involucra tecnología, economía y geopolítica sobre todo. Y también hay que mencionar que en días recientes Amazon y el mismo NVIDIA llegaron a un acuerdo que NVIDIA le va a suplir los procesadores o los chips para la nube de Amazon. Eso nos dice que realmente no hay, por ahora, indicios reales de que esa burbuja vaya a estallar, aunque sí pueda pasar, porque evidentemente así también se vio con el asunto .com en el año 2000. Pero lo que quiero decir es que la posición de NVIDIA todavía parece ser muy fuerte en este tema. Pero ya, vamos a pasar a otro tema que también no deja a nadie tranquilo y es ciberseguridad. Google está demandando a un grupo de, yo no sé ni cómo llamarles porque no son hackers, es un conglomerado más amplio. Ellos operan mayormente desde China y se dedican a smishing, o sea, el phishing que utiliza la mensajería SMS como anzuelo. Ustedes seguramente lo han visto, que llega un mensaje de que tienes un paquete retenido por ahí, supuestamente del servicio postal de los Estados Unidos, y tú por suerte te dices a ti mismo, pero yo ni siquiera uso ese servicio, así que ni voy a mirar para allá. Pero no todo el mundo tiene esa suerte de mirar con detenimiento, le da el link y ahí cae en ese gancho. Pues Google está demandando a ese grupo. Pues mira, yo me alegro, ojalá gane la demanda, porque lastimosamente todos de alguna manera podemos ser víctimas de una situación como esa. Y es un tema de discernimiento personal y de educación en el sentido digital. No caer en el error, pero que continuamente vemos personas siendo afectadas. No porque se crean lo del paquete, sino por múltiples razones que son distintas. Yo no sé si eso resolverá el problema. Así que Google lo demande o le gane una demanda o posiblemente evolucione a otro estado, resolverá. Pero al menos es una manera de uno sentirse como, Dios mío, alguien está haciéndolo por la patria, porque esto es demasiado. Echando el ojo. ¿Tú sabes quiénes son duros haciendo smishing? Los presos de la Victoria. No, ese es el trabajo de los presos. Yo creo que los presos realmente deberían, quizás ya tienen una banda como esa, y le da clase a los que están a los de la banda que está demandando Google. Ellos son los de la masterclass, los presos dominicanos. Eso no se pone en duda. Pero para que tenga una idea de con qué clase de angelitos estamos lidiando aquí, o vamos a decir la demanda de Google está lidiando con eso, estas personas son responsables de por lo menos 1 millón de estafas en 120 países y solamente en Estados Unidos se han robado entre 12 millones y 115 millones de tarjetas de crédito. Así que ya lo saben, son unos verdaderos angelitos. Vamos a ver lo que ocurre con esta demanda de Google porque la realidad es que, para responder tu pregunta, Nicole, eso quizás no resuelva el problema, pero puede quizás sentar un precedente y eso es necesario ver cómo este asunto de la ciberseguridad evoluciona. Y hablando de ciberseguridad, para la próxima semana vamos a seguir hablando de esto, pero enfocados a América Latina porque hay una serie de deficiencias que debemos de tomar en cuenta si queremos realmente hacer algo y que se sienta y que dé frutos a nivel empresarial y también a nivel individual. Por esto vamos a una pausa porque ya se nos termina el tiempo de actualidad tecnológica, pero quédense ahí que sigue más de Vía Tecnológica. Estamos de vuelta en Vía Tecnológica y es el momento del Rincón del Experto. Hoy se conecta con nosotros desde Colombia Carlos Polo, quien es el director de servicios de ingeniería de MediaTek para Latinoamérica. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a usted por aceptar la invitación a participar en este espacio. El tema del que hablaremos hoy es 5G. Y sabemos que hace un tiempo que esta tecnología se está desplegando en la región. Nos queremos concentrar en Centroamérica y el Caribe, de cómo ha sido este despliegue y si nos puede hablar un poco también del resto de la región, magnífico. Adelante, por favor. Bueno, gracias. Yo, como tú mencionas, estoy encargado de la Dirección de Ingeniería para Latinoamérica de MediaTek. Les puedo contar que 5G empezó ya hace algunos años en la región.
Se ha venido expandiendo en la mayoría de los países. Yo creo que 70-75% de los países ya cuentan con algún nivel de actividad en 5G. Siendo Brasil, República Dominicana también, y algunos de los pioneros en la implementación de los primeros pasos de 5G. 5G es una tecnología un poco compleja, tiene varias versiones que se pueden implementar. La mayoría de los operadores han optado por implementar la versión que necesita conectarse a través de la red 4G ya existente, se conoce como aquí non-standalone. Y hay otra que es un poco más avanzada, que podríamos decir la 5G real, en la que pueden llegar estos servicios tan anunciados que aún todavía están por verse, de conectividad remota, de hacer cirugías humanos desde un lugar remoto a otro, controlar robots, controlar vehículos en carreteras desde un centro de control central, ya que la disponibilidad de casos de uso, de opciones de dispositivos que soportaran esa tecnología era limitada hace un par de años, aún sigue siendo limitada, pero ya se están viendo cambios que los operadores están pidiendo a todas las marcas que traigan soportado standalone como default en sus equipos. Y bueno, y está también el tema de los casos de uso. Hoy en día ustedes pueden percibirlo tal vez en el mercado local, que el tener acceso a conectividad 5G no le trae un beneficio adicional al usuario final desde un smartphone, ya que los servicios que se requieren hoy en día en un smartphone, los vitales por decirlo así, para un usuario son su correo, servicios que no requieren un ancho de banda considerable, que 4G puede ofrecer de muy buena manera. Entonces, para 5G ha sido un challenge. Tomando en cuenta esto de los operadores, digámoslo de esta manera, las tecnologías anteriores, 3G, 4G, requerían, digamos, que unos niveles de frecuencia que, si el ancho de banda era menor, pero la distancia de cobertura era mayor. Con 5G, ¿cómo se estaría manejando esta parte? En cuanto a frecuencias, cobertura, la relación es un poco parecida. Acceso a unas bandas de frecuencia supremamente altas que conocemos en el mercado, en el mundo de bandas milimétricas. Entre más baja sea la frecuencia, más amplio es el rango de cobertura. Pero entre más alto sea el rango de cobertura, menor es la velocidad que puedes ofrecer. Entonces, los operadores tienen que jugar un poco con una compensación entre que pueden ofrecer cobertura o capacidad, o una combinación de las dos. Por eso en 5G pueden tener esa combinación, tener una banda que permita ofrecer cobertura en áreas muy grandes, que son bandas bajas, y como de la banda 600 MHz, de 1900. Adicional a eso están las bandas milimétricas por encima de los 6 GB, bandas de 26, 28 GB, que ofrecen capacidad de hasta 300, 400 MHz de ancho de banda, que te pueden permitir, en términos de velocidad de datos, velocidades de hasta 10 GB, ¿sí? Pero con la limitante de que requieres visión directa y direccionabilidad. O sea, el teléfono, la unidad, tiene que tener línea de vista directa hacia la antena que genera la señal. Entonces los operadores tienen el challenge, tienen el reto de tener en estas bandas que ofrecen un ancho de banda muy ancho, debe tener muchas celdas alrededor de la zona donde ofrecen esto. Usualmente, por ejemplo, en el caso de estas bandas milimétricas, lo están haciendo casos como en Estados Unidos. Se ofrece, no sé si oyeron, el último Super Bowl, los operadores en Estados Unidos, todos los 3 operadores ofrecieron servicio de 5G en el estadio. Incluso le pidieron a los usuarios, a los asistentes al Super Bowl, que apagaran el Wi-Fi de sus teléfonos, pero el despliegue que tuvieron que hacer son aproximadamente 200, 300 antenas de estas bandas de alta frecuencia,
cubriendo únicamente el sitio del estadio. En 5G tienes una combinación de las dos. Mucha velocidad, pero alta frecuencia, pero un rango de cobertura muy pequeño, combinado con bandas bajas en las que puedes ofrecer cobertura a mayor distancia. ¿Cómo sería el proceso de transición de escalamiento de esta tecnología hacia ya una completa 5G para poder aprovechar las bondades de la misma? Sí, bueno, es una muy buena pregunta. Hay dos partes importantes en este proceso, que son recursos limitados que tienen los operadores móviles. Uno es el presupuesto que tienen para invertir en infraestructura, que es prácticamente implementar una red totalmente nueva, y lo otro es el espectro que ellos tienen, ¿sí? Que el gobierno les asigna, que ellos pagan por ese espectro, que no es económico, no es barato. Entonces, por decirte algo, tienen, en el caso de, no sé, alguno de los operadores locales en República Dominicana tiene 200 megas de espectro que están usando hoy en día en 4G, ¿sí? Le asignaron 100 megas para 5G. En esos 100 megas de 5G ellos están pudiendo darle servicio a sus usuarios, a los nuevos usuarios que quieren tener teléfonos 5G. Lo primero que tienen que hacer es empezar a garantizar que la cobertura que tienen en 5G es igual a la que tienen en 4G. Para que una vez tengan esa cobertura garantizada, poder empezar a migrar espectro que tienen amarrado a 4G para ser usado a 5G. Eso tiene que ir ocurriendo en paralelo con la migración de usuarios existentes y nuevos a las nuevas tecnologías. En algunos casos, bueno, ustedes sabrán que hay incluso, no es fácil ese proceso de, tecnológicamente se llama refarming, porque tienes que mover espectro de una tecnología a otra. Entonces, junto con mover el espectro, tienes que mover los usuarios para que en un tiempo prudencial todos hayan migrado a la nueva tecnología. No es muy fácil, pero te puedo contar, por ejemplo, que en Japón ya los operadores están planeando en apagar 4G, entonces están haciendo un desarrollo masivo de 5G. Y nosotros, por ejemplo, ahí actuamos como fabricantes de los chipsets en ayudarle a los OEMs a desarrollar equipos que no sean tan costosos en 5G y que puedan ayudarle al operador a masificar el 5G, incluso ofreciéndole un equipo gratis a la gente que tiene 4G y que no tiene la intención de comprar un equipo 5G. Lo mismo tendría que ocurrir en un país como el nuestro, en Latinoamérica. Un poquito difícil, pero es más complicado. Pero va a ocurrir, tal vez no en el 2026, tal vez un poco más adelante. Se los digo porque ya estamos hablando de 6G. Y 6G, una de sus características principales es que su core es 5G standalone. O sea, si los operadores en República Dominicana quieren ofrecer 6G en 2030, que es cuando estamos pronosticando tener una de las primeras redes en 6G, ya tienen que haber migrado a una infraestructura standalone. Entonces, ese proceso, no, como se dan cuenta, no es un proceso sencillo, porque no es solo mover espectro, es mover usuarios. Y es difícil a los usuarios a veces. Yo como colombiano les puedo decir que en las zonas rurales mucha gente incluso todavía prefiere tener su teléfono de hace 15 años 2G que cambiarse a un teléfono 4G. Entonces, pero así es como va a tener que hacer el proceso. Tomando en cuenta lo que nos acaba de comentar, de manera realista, ¿qué tiempo diría usted que tomaría entonces completar esa transición a lo que es 5G como tal, standalone como menciona usted? Y ya con esto también vamos a finalizar la conversación porque se nos acaba el tiempo, pero sí es importante responder la pregunta de cuánto tiempo estamos viendo, cuál sería la línea de tiempo aquí. Bueno, como les adelantaba,
La expectativa que tenemos desde la tecnología es que ya para el 2030 se empiecen a ver las primeras redes de 6G. Obviamente eso en países de primer mundo, ¿no? Estados Unidos, Japón, tal vez Corea del Sur. Entonces, para esa época ya nosotros deberíamos estar en una situación en la que standalone es como la tecnología predominante en todos nuestros partners de operadores en la región. Entonces te podría decir que aproximadamente yo diría que para el 2029 podríamos esperar que todos los operadores ya estén en un ambiente 5G standalone. Excelente. El tema es muy interesante. La conectividad 5G siempre se ha presentado como algo deseable, por lo mismo que usted mencionaba de la rapidez, pero eso realmente depende de muchos factores y aquí digamos que hemos conocido un poco más de cómo ha sido el proceso, no solamente aquí en República Dominicana, en la región como tal, y siempre es importante tener este conocimiento a la mano. Agradecemos muchísimo su participación en este espacio y la invitación queda abierta para una próxima ocasión para seguir tratando estos temas. No, un gusto para mí poder compartir algo de esta información y cuenten con nosotros para cualquier otra ocasión en la que requieran tener mayores detalles. Muchísimas gracias. Vamos ahora al ritmo tecnológico local, donde vamos a ver algunos detalles de la apertura de la tienda de Samsung en Downtown Center. Hola a todos los amigos de Viatec, estamos muy felices. Soy Clara Francisco de Samsung y estamos inaugurando nuestra nueva tienda multiexperiencia aquí en Downtown Santo Domingo. Saben que lo más interesante, estamos en un punto muy estratégico en el principal atrio de la plaza y ahora traemos a todos nuestros consumidores de la marca pues electrodomésticos inteligentes para el hogar y todo el ecosistema Galaxy, desde tabletas, desde teléfonos, desde accesorios, relojes inteligentes, audífonos. Es decir, que ahora pueden venir y aquí esta tienda que está detrás de mí podrán disfrutar de todo un ecosistema inteligente para el hogar, lavadoras, secadoras, las estufas. Muy felices en el día de hoy, estamos reinaugurando nuestra tienda Samsung de multiexperiencia aquí en Downtown en el primer nivel. Estamos justamente tirando la casa por la ventana con esta tienda porque también estamos celebrando el 11-11. ¿Y qué es el 11-11? Donde tenemos ofertas increíbles, hasta 70% de descuento, 2x1, estamos regalando televisores, relojes inteligentes y cuando adquieres un producto del ecosistema Galaxy pues todos tienen súper descuento y regalos inteligentes y estamos celebrando, es como el gran día de Samsung en República Dominicana. Para que ustedes entiendan, es como el Black Friday de Samsung en República Dominicana. Las ofertas de hoy son únicas y van a estar hasta las 8 de la noche en tienda física y hasta las 12 de la noche en tiendasamsungrd.com. Son cuando compras el teléfono Galaxy Z Fold 7, S25 Ultra o el Z Flip 7, estamos regalando televisores de 50 pulgadas, televisores de 43 pulgadas. Cuando compras el Galaxy A36 y A56 te regalamos otro celular, el Galaxy A16. Es decir que tenemos ofertas muy atractivas y también en el caso de los electrodomésticos estamos regalando barras de sonido con los televisores, microondas con las neveras, es decir que hay oferta para todo el mundo. Vengan a
aprovechar, todavía están a tiempo. Estamos incluso dando bonos para los clientes que llegaron primero, desde 2,000 hasta 15,000 pesos. Y estamos en Downtown Center. Pero si usted no vive cerca de Downtown, puede visitar una tienda o kiosco Samsung. Tenemos en Megacentro, Ahora Mall Santiago, Ahora Mall Santo Domingo, Carrefour Plaza Duarte, San Bill, Galería 360, Multiplaza La Romana y en Downtown Punta Cana. Es decir, que no hay excusa. Vengan y visiten. Así que los invitamos a conocer y visitarnos, que todo el mes de noviembre y diciembre vamos a tener ofertas de apertura para todos los que nos visiten, adicional de la calidez de un personal que los va a ayudar y los va a guiar en su compra. Así que bienvenidos a nuestra nueva tienda de experiencia, y esta será el inicio de muchas que vamos a estar abriendo en todo el país. Hemos llegado a la parte final de este episodio de Vía Tecnológica y, como dije al principio, los temas realmente fueron picantes. ¿Alguna recomendación final que ustedes quieran hacer o algún comentario al respecto? Yo voy a reiterar lo que dije al respecto del apagón. Nosotros necesitamos información, los ciudadanos de República Dominicana, que brille por su claridad. Cuando hay una situación como esa, lo mínimo que puede pasar es que nos olvidemos del control narrativo y vayamos al grano. En todo esto hay que tomar en cuenta lo siguiente. Es un tema ya cultural y lamentable el caso. Nuestros gobernantes no tienen la costumbre de hablar con claridad. Eso es lo que nos toca. Nos toca a nosotros ser los que busquemos por nuestros propios medios la información real. Eso sí, con el riesgo de que nos llamen conspiranoicos cuando encontremos la verdad. Y algo que yo quisiera agregar también es que tenemos que dejar esa costumbre de hacer anuncios grandiosos que en la superficie parecen ser muy importantes, pero cuando vamos hacia adentro y vemos la escasez de detalles, pues llegamos a la conclusión de que es algo realmente superficial y que no aporta nada o aportaría muy poca cosa. Por eso mismo que ya ustedes dijeron que hay una costumbre de no dar el detalle completo, de ocultar información, ya sea por motivos estratégicos o porque quizás no tienen, como dicen popularmente, el muñeco armado por completo y se quieren adelantar y dar informaciones que al final confunden. Tenemos que dejar esa práctica porque eso realmente no le conviene a nadie. Y ya con esto, si nos despedimos, quédense con el resto de la programación de BTV Canal 32. Recuerden seguirnos en las redes sociales y nos vemos la semana próxima.